El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. La fiesta es de San Pedro y San Pablo. Son los dos apóstoles más importantes del cimiento de la Iglesia. El uno es la columna de la unidad y el otro es la columna de la evangelización. Cuando se crearon los primeros problemas al inculturarse la Iglesia, Pablo, el evangelizador, fue a consultar a Jerusalén con Pedro para mantener la unidad. Luego Pedro es la columna de la unidad. Pablo fue el que extendió el Evangelio por aquel mundo conocido que era entonces el mundo de cultura griega, y los dos llegaron a Roma, donde fueron martirizados, y por lo tanto son los patrones de Roma. Así suele empezar siempre el Papa la homilía mañana: Pedro y Pablo, los patrones de Roma. Bien, pues uno de ellos es nuestro patrón. Y primero una nota histórica, porque conviene que lo sepamos, ¿no? Se dicen muchas cosas. Hoy la historia se estudia y se divulga poco. Así como antes una de las facultades más numerosas, de mayor número de alumnos, era la de historia, hoy posiblemente es una de las que menos alumnos tiene, como si importara poco la historia. Y tenemos que recoger, porque no hemos comenzado nosotros el mundo, hemos recibido una tradición, ¿no? Bien, pues, ¿por qué Pedro es el patrón de Gijón y de esta parroquia de San Pedro de Gijón? Según los estudios, Gijón comenzó en Noega, en el castro de la Campa de Torres, se llamaba Noega. Allí llegaron los romanos, y los romanos, que eran, por así decirlo, más mercaderes y tenían una cultura superior, creyeron que era mejor emplazamiento para la ciudad esta donde estamos, el cerro de Santa Catalina. Y aquí bajaron, posiblemente antes de la era cristiana. Calculan que unos 15, 20 años antes, Gijón se asentó, Gigia se asentó aquí. Los primeros pobladores estaban romanizados y daban culto a los dioses paganos, en concreto a Ceres y a Jano. De ahí viene Ceares y de ahí viene Fano.
pronto, lentamente, comenzó sobre el siglo II, más o menos se cree, comenzó la cristianización. Y pronto esa cristianización levantó el primer templo, sustituyendo a los paganos, dedicado a San Pedro. San Pedro era ya tradicionalmente el apóstol pescador. Y si en Noega se dedicaron los primeros pobladores a la siderurgia, a la metalurgia, al hierro, al bronce, aquí se dedicaron pronto a la pesca. Y eso hizo naturalmente que el templo primero cristiano se dedicara a San Pedro. Luego, San Pedro, como veis, pertenece al ADN de Gijón. Y no se sabe todo porque la historia no se ha conservado en todos sus datos, pero es, iba a decir, una verdad histórica que siempre desde el comienzo de la cristianización de esta Gijón, esta Gigia nuestra, pues San Pedro fue el santo venerado y fue el santo patrón. Esto con relación a la historia, para que sepamos cómo Gijón llegó a venerar y eligió como patrón a San Pedro. Conviene que también tengamos esos datos culturales que de alguna manera ilustran también nuestra fe. San Pedro, como veis, llena el Evangelio, que destaca en los 4 evangelios. Es evidente que San Pedro ha tenido entre los 12 un papel primordial. Basta con leer sobre todo el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, Marcos fue discípulo primero de Pablo y luego de Pedro, con lo cual, para saber cosas de San Pedro, el Evangelio de Marcos es fundamental. Y hoy hemos proclamado un relato importante, que es la pregunta directa que hace Jesús a sus discípulos cuando dice: ¿vosotros quién decís que soy yo? Bien, esta no es una pregunta histórica. El Evangelio no es palabra pasada, es palabra viva del tiempo. Y esa pregunta se nos hace hoy a nosotros. Como el Señor preguntó a Pedro y a los demás: ¿quién decís que soy yo? Hoy también nosotros tenemos que responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Y aquí vamos. Jesús no debe ser para nosotros un recuerdo histórico. Se trata de una relación viva. Pedro respondió, porque era de carácter primario, tú eres el Hijo de Dios. Bien, pues también nosotros, ¿qué responderíamos a Jesús? Segundo, dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Os interesa saber cómo piensa la gente también del Señor? Que es como preguntarnos: ¿estamos dispuestos nosotros a ser testigos y a tener preocupación por la evangelización, por la extensión del Evangelio? Todos en la Iglesia debe preocuparnos qué dice la gente, cómo está precisamente la misión del Señor entre nosotros, qué vitalidad tiene. Segunda pregunta. Y tercera, a propósito de: tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. Por eso el Papa es la fiesta del Papa. El Papa tiene un papel primordial. Como Pedro tiene precisamente la responsabilidad de la unidad de la Iglesia. Esta unidad está rota. La primera, iba a decir, separación importante fue la de los ortodoxos en el siglo XI, más o menos. La Iglesia oriental. Bien, hay, iba a decir, pues esperanzas. Algunos de los patriarcas orientales están dispuestos y han comenzado un diálogo con la Iglesia católica, porque si algo
nos dejó Jesucristo como preocupación es que todos seamos uno. Y la segunda separación es la de los protestantes, la gran importante, la Iglesia con Lutero y todas las demás sectas que se abrieron eso. Bien, para nosotros el Papa es el principio de la unidad y de la caridad. Y estas son las cosas que nos deben preocupar hoy a propósito de esta fiesta. Primero, que tengamos una relación viva con el Señor como muestra Pedro. Que le digamos también a Jesús, tú eres muy importante para nosotros, tú eres el centro de nuestra vida. Segundo, que nos preocupe la Iglesia en el mundo de hoy y nosotros nos sintamos también responsables de esa evangelización, a lo Pablo también. Como Pablo tenemos que preocuparnos. Y tercero, que amemos a la Iglesia, que la Iglesia ha pasado por muchas épocas difíciles, naturalmente que sí, pero es mi Iglesia, es la Iglesia de Jesucristo y nos tiene que preocupar también el amor que tengamos a la Iglesia. Pues que Pedro, nuestro patrón, como veis, desde siglos impeterados, desde que Gijón es Gijón, suelo decir yo, siempre que bendigo las aguas, San Pedro es su patrón, pues que San Pedro nos ayude a mantener esa relación viva con Jesucristo, a mantener esa preocupación por la evangelización y tercero, que nos dé un gran amor a la Iglesia.